Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya el patrón de Mérida. Ya solamente nos queda hacerle su cara, el pelo y las flechas. Antes de comenzar os recuerdo que tenéis en el primer vídeo de esta lista de Mérida toda la lista de materiales necesarios para trabajar esta muñeca. Entonces, si necesitáis ir a ver cuáles son los tipos de hilo que utilizo, lo de las pestañas y demás materiales, eso todo lo podéis encontrar allí en el primer vídeo de esta lista. Y ahora ya comenzamos bordando su carita. Vamos a comenzar marcando el lugar donde van a ir los ojos. Entonces, desde el cambio de color del pelo, vamos a contar 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre la fila número 6 y la 7, esta es la 6, esta es la 7, ahí vamos a localizar el centro de la cara, ¿vale? Colocáis la muñeca lo más recta posible y vamos a tratar de localizar el centro de su cara. Ahí sería el centro de la carita de esta muñeca. Una vez que tenemos ahí localizado el centro, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. Desde aquí, desde la mitad. 1, 2, 3, 4. Ahí es donde iría un ojo. Y desde esta misma mitad, desde donde estábamos, vamos a contar otros 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde iría el otro ojo. Voy a cambiar esta marquita por un alfiler porque me hace falta la aguja. Ahí. Ahora vamos a comenzar con el hilo negro para hacer la pupila. Así que nos metemos desde la cabeza y vamos a salir por donde tenemos una de esas marcas. En un ojo o en el otro, da igual, ¿vale? Yo voy a salir ya por este de aquí. Ya podemos quitar la marca. Salimos por el mismo sitio donde estaba la marca. Y ahora vamos a hacer un círculo con el color negro en estos 4 puntos de aquí. 1, 2, 3 y 4. Hemos salido por donde estaba la marca, entonces vamos a tomar el punto de la derecha y el de la izquierda, y en la fila de abajo lo mismo, el de la derecha y el de la izquierda. Y en estos 4 vamos a hacer un círculo. Entonces, desde la marquita nos vamos a pasar hasta la fila de abajo, tomando los 2 puntos que hay en vertical, y salimos por un ladito ya para dejar marcada esa orilla. Vamos a colocar la hebra por detrás de la aguja y así se queda marcada una orillita. Voy a mover la muñeca así para poder hacerlo bien. Ahora nos metemos en ese mismo punto, pero por la parte de fuera del hilo para asegurar, y vamos a volver a salir por el mismo sitio. Y ahora volvemos hacia abajo y salimos por el otro lateral para dejar marcado la otra orilla. Nos vamos a meter en el mismo sitio, pero por fuera del hilo, igual que antes, para asegurar. Y ahora salimos por arriba o por abajo, eso es indiferente, ya depende cómo sea más cómodo a vosotros. Yo prefiero salir por abajo porque vamos a empezar a rellenar este agujero y me resulta más cómodo hacer las puntadas desde abajo hasta hacia arriba. Entonces ahora vamos a ir rellenando el ojito con el color negro, dando puntaditas así. Una vez que tenemos el ojo todo relleno de negro, vamos a volver a hacer la misma orilla que hemos hecho al principio, ¿vale? Para que nos quede marcado bien el redondelito negro. Entonces, estamos abajo, nos pasamos hacia arriba y vamos a salir por un lateral para marcar bien esa orilla. Nos metemos en ese mismo sitio, pero por fuera del hilo para asegurar. Y vamos a salir por arriba
para marcar la otra orilla. Y ahora vamos a hacer esta misma orilla por abajo y por arriba. Entonces nos metemos en ese mismo sitio por fuera del hilo para asegurar y vamos a salir ya por un lateral. Y así podemos marcar la de arriba. Nos pasamos desde este lateral hacia el otro, vamos hacia la esquinita de arriba y marcamos esa orilla. Nos metemos ahí para asegurar y volvemos a salir por un lateral para marcar la de abajo. Y ahora ya nos pasamos al otro ojo, vamos a quitar aquí la marca, vamos a salir por el mismo sitio donde estaba la marca, igual que hemos hecho aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Una vez que tenemos hecha la pupila, vamos a tomar el color azul para hacer el iris. Si os ha sobrado hilo negro podéis dejarlo en espera en la cabeza porque luego nos hace falta otra vez, entonces si eso no lo cortéis. Y ahora vamos con el color azul. Vamos a entrar desde la cabeza y salimos por un lateral del ojo de la parte de fuera, ¿vale? Del ojo que sea, pero por la parte de fuera vamos a empezar. Y vamos a hacer muy poquitas rayitas, así por la parte de abajo del ojo hasta más o menos la mitad de la parte de dentro, ¿vale? Vamos a ir desde este lateral de fuera por la parte de abajo y hasta la mitad de dentro. Ahí estaría. Yo le echo un par de pasaditas y ya está, pero si vuestro hilo es más fino, podéis hacerle más, ¿vale? La cantidad que vosotros queráis hasta que se os quede marcado el color azul como más os guste. Y nos pasamos al otro ojo y vamos a hacer lo mismo. Así quedaría ya el color azul de su iris y ahora vamos con el color blanco. Entonces, desde la cabeza, como siempre, vamos a salir en un lateral igual que hemos hecho con el azul, pero un pelín más arriba, solo un poquito más arriba. Y vamos a hacer más o menos las mismas pasadas que hemos hecho de color azul, pero las vamos a hacer con el blanco y también un poquito más arriba que el azul, ¿vale? Más arriba de este lado y más arriba del otro lado. Una vez que tenemos finalizado un ojo, nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Una vez que tenemos el color blanco finalizado ya, vamos a volver a retomar el color negro. Entonces, vamos a hacer una rayita por encima del ojo, simulando el párpado donde van a ir sus pestañas. Entonces vamos a salir así por una esquinita del ojo y vamos a recorrer solamente esta parte de arriba haciendo un bordecito. Podéis darle dos pasadas al bordecito o las que queráis, ¿vale? Yo le voy a hacer un borde simple. Y una vez que tengáis ese borde, lo aseguramos ahí y salimos por la misma esquina lateral. Y vamos a hacer un pequeño borde aquí abajo, solamente hasta la mitad del ojo o un poquito menos.
Así se quedaría y hacemos lo mismo en el otro lado. Y así estaría finalizado el bordado de ojos. Ahora le vamos a marcar la nariz. Entonces, una fila por debajo de donde terminan los ojos, ¿vale? Si los ojos terminan aquí, pues una fila por debajo, con el mismo color piel que hayamos utilizado, vamos a marcar más o menos los 3 puntitos centrales, ¿vale? 2, 3, 4, dependiendo del ancho que le queráis dar a la nariz de vuestra muñeca, ¿vale? Ahí como más os guste. Y vamos a tomar esos puntitos haciendo pasaditas, ¿vale? Muy simple. Y le dais todas las pasaditas que queráis hasta que tengáis el tamaño pues, que más os guste de nariz. Ahora le vamos a marcar las cejas con el color marrón clarito, ¿vale? O el color que vosotros queráis. En mi caso voy a utilizar este color marrón clarito, ya os lo había enseñado en la lista de materiales. Vamos a entrar por la cabeza y vamos a salir 2 filas por encima del ojo, así. 2 filas por encima, 1 y 2, y así recto con la esquinita del ojo, ¿vale? El puntito por el que tenéis que salir es rectito por la esquinita del ojo y 2 filas por encima. Y ahora vamos a tomar 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a salir uno más en diagonal hacia abajo. Un puntito así. Y ahora esto es lo que vamos a marcar, ese puntito en diagonal más los otros 3 rectos de arriba. Le dais las pasadas que vosotros queráis, dependiendo el tamaño que queráis dar a la ceja. Yo le voy a dar así como 3 pasaditas a cada uno de los lados. Tres o 4 más o menos. Y nos pasamos al otro ojo. Vamos a fijarnos que se quede bien parejito para que nos quede igual y hacemos lo mismo. Ahora le vamos a hacer sus orejas, aquí ya tengo una. Entonces con el color piel, el mismo que hayáis utilizado hasta ahora, vamos a hacer un anillo mágico dejando algo de hebra larga, ¿vale? Antes de hacer el anillo, para luego poder coser bien la oreja. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena antes de cerrar el anillo y vamos a estirar la hebra, también dejando hebra larga, que con este trocito también vamos a coser. Cortamos esa hebra y ya terminamos de estirar de todo. Y ahora sí vamos a cerrar el anillo. Y ahora se lo vamos a colocar en la cabeza, enhebrando primero la parte de abajo, esta de aquí de la puntita, ¿vale? Donde hemos hecho la cadena, vamos a enhebrar primero esa parte. Y se lo vamos a poner en la misma fila de la nariz, ¿vale? Así, en la misma fila de la nariz, vamos a ir recorriendo puntos hasta que lleguemos al extremo del ojo, ¿vale? En la misma filita hasta el extremo del ojo. Y una vez que estamos ahí, vamos a contar 5 puntos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí es donde vamos a colocar la oreja. Vamos a subir en línea recta 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y por ahí es donde la ponemos. Entonces, esta parte de abajo del piquito se quedará así hacia abajo, como si fuese el lóbulo de su oreja. Y ahora vamos a colocar la oreja hacia arriba y vamos a pasar la aguja por el primer punto del anillo mágico. Ahí. Ahí. Nos vamos a meter en ese mismo punto para asegurar y ya salimos hacia atrás con la hebra. Aquí podemos hacer un nudo. Y ya escondemos la hebra y podemos cortar el sobrante. Y ahora con la otra hebra que nos queda aquí, si se os ha quedado hacia atrás, la pasáis hacia adelante, enhebramos y la vamos a pasar por dentro del agujero del anillo mágico que está aquí.
ahí dentro y nos pinchamos en ese mismo punto de la cabeza que esté contiguo, ahí justo, y ya lo pasamos hacia atrás. Aquí hacemos un nudito también y vamos a esconder la hebra igual que la otra. Cortamos estos dos hilos que quedan ahí sobrando y ya están las orejas. Ahora, antes de colocarle las pestañas y de hacerle los puntos de luz, le vamos a hacer el pelo y a colocárselo para que no se nos chafe las pestañitas. Para el pelo, entonces, vamos a levantar 17 cadenas. 1, 2. Una vez que tenemos las 17 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 16 puntos bajos, un punto en cada cadena. Y esto que hemos hecho aquí sería como la rayita del medio de su cabeza. Entonces vamos a sacar sus rizos a un lado y al otro de esta rayita que hemos hecho. Vamos a hacer dos rizos más pequeños al inicio, tanto de un lado como de otro, y todos los demás van a ser igual. Entonces comenzamos con el más cortito de este lado. Para hacerlo vamos a hacer 71 cadenas. Una vez que tenemos las 71 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 70 aumentos, un aumento en cada una de las cadenas. Una vez que llegamos al final, así se os tienen que quedar los rizos, ¿vale? Si no le dais la forma bien para que se os quede así. Y una vez que llegamos al final, nos vamos a unir en el siguiente punto, haciendo un punto deslizado. Y ahora nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y ahí es donde vamos a levantar cadenas de nuevo. En este caso vamos a levantar ya 101 cadenas. Una vez que hemos levantado las 101 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 100 aumentos, un aumento en cada una de las cadenas. Una vez que tenemos los 100 aumentos, se nos quedará otra fila así de ricitos, más larga que esta, porque esta era de 70, así que nos vamos a unir en el siguiente punto haciendo un punto deslizado y nos pasamos al siguiente con un punto deslizado también para volver a levantar de nuevo 101 cadenas y regresarnos con 100 aumentos. Os había dicho al principio que íbamos a hacer dos más cortitos de 70, se quedarán uno a cada lado de la cara, entonces empezamos haciendo uno. A partir de ahora ya todos los que vamos a hacer van a ser de 101 cadenas y el último lo vamos a volver a hacer de 71 cadenas, porque así se nos quedarán los dos pequeñitos juntos, van a ir a cada lado de la cara y todos los demás van a ser más largos. Tenemos que hacer alrededor de de todas estas 16 puntos que teníamos aquí, habíamos levantado 17 cadenas, tenemos 16 puntos bajos, tenemos que ir haciendo alrededor todos los rulitos estos. A mí me han salido 14 alrededor, contando con este, porque cuando llegamos al final nos unimos con un punto bajo, nos pasamos al siguiente punto y ahí volvemos a levantar las cadenas. Al regresarnos nos unimos en el siguiente punto y en el siguiente es donde nos vamos a volver a levantar las cadenas. Por eso me han salido a mí 14 alrededor, ¿vale? Vamos a ir por este lado de aquí, giramos y vamos por este otro lado de aquí hasta que lleguemos aquí. Si a vosotros os salen más de 14 o menos de 14, no pasa nada. El caso es que hagáis pelo suficiente alrededor de todo esto y que dejéis el último punto libre para poder hacer de nuevo este más pequeñito, ¿vale? Todos los que vamos a hacer así alrededor van a ser de 101 cadenas con 100 aumentos y el último de este otro lado van a ser 71 cadenas con 70 aumentos. De todas formas, cuando yo tenga ya todos estos de 100, el último de aquí, la última tira, la vamos a volver a hacer juntos para que veáis y a ver si en este caso me salen más o menos. Pero bueno, no hay importancia que salgan 14 tiras, que salgan 16 o que salgan 13, da igual. El caso es que hagáis pelo suficiente alrededor. Entonces, como os he dicho, una vez que terminamos de hacer los 100 aumentos, nos unimos en el siguiente punto con un punto deslizado y nos pasamos al siguiente con otro punto deslizado. Y ahí es donde volvemos a levantar 101 cadenas, nos volvemos a regresar con 100 aumentos y lo mismo, al llegar al final nos unimos con un punto deslizado en el siguiente punto y nos pasamos al siguiente para volver a levantar las cadenas y así podemos hacer otro ricito. Vamos así hacia alrededor y solamente vamos a dejar sin tejer el último punto para poder hacer el rulito más pequeño igual que este de aquí. Pues aquí ya tengo todas las tiras de rizos que necesito
todas las que he ido haciendo así alrededor, y me estaría faltando la última, que como os he dicho va a ser un poquito más corta, igual que la primera, ¿vale? Esta era de 70, todas las demás son de 100, entonces ahora la última, que es la que me falta por hacer, volvemos a levantar 71 cadenas, igual que hemos hecho al inicio, y nos vamos a regresar por esas cadenas haciendo 70 aumentos. Una vez que terminamos de hacer el último rizo, nos vamos a unir en este último punto, haciendo un punto deslizado, igual que hasta ahora, hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Y ahora le vamos a colocar el pelo dejando esta parte de aquí en el centro de su cabeza. Esta esquinita de aquí es la parte de delante, donde tiene los rizos más pequeños, esa es la parte de delante, entonces se lo vamos a poner en la cabeza, así. Más o menos ahí donde el cambio de color, ¿vale? Que no se note el cambio de color de abajo, se lo colocáis ahí y hacia atrás. Lo vamos a coser solamente por esta parte del centro, ¿vale? Para que los rizos queden sueltillos, así. Y así es como le va a quedar el pelito. Así se le queda su pelito ya colocado, ¿vale? Solamente cosemos la parte del centro, porque aquí se ve esto porque la tengo acostada la muñeca, pero si estuviese de pie no se vería, y realmente Mérida pues tiene los rizos así un poquito alocados, entonces estas partes no se las vamos a coser. Y ahora os voy a enseñar cómo hice yo las flechas. Como os dije en el vídeo de la lista de materiales, yo las he hecho con palillos, ¿vale? No sé cómo se llamarán en otros países, pero bueno, palitos de estos de los dientes, ¿vale? Entonces, la parte de atrás se la vamos a recubrir con un color marrón, ¿vale? Solamente así, dándole vueltas. Así, dándole vueltas, vamos a recubrir la parte de atrás. Si vuestro palillo tiene punta en los dos extremos, le cortáis un poquito la punta en uno de ellos, ¿vale? Para que se os quede la punta así recta y no os piquéis, y además que sea más fácil de cubrir. Entonces le ponemos un poquito así, solamente la parte de atrás, y ahí lo vamos a pegar con una gotita de pegamento, de Loctite, de cualquier pegamento que vosotros tengáis. Yo voy a utilizar silicona caliente. Así quedaría, y ahora en la puntita le vamos a pintar solamente un poquillo con un rotulador permanente, ¿vale? Para que no se corra mucho la pintura. Le vamos a pintar solamente la parte de abajo, la que está puntiaguda del palillo, ¿vale? Que aquí ya empieza a ser un palillo más recto y aquí tiene la parte puntiaguda, pues esta parte es la que le vamos a pintar. Que ya digo, yo he buscado muchas maneras de hacer flechas, he hecho varias con cartulina y tal, y sinceramente no me convencía ninguna, así que me quedo con esta, que bueno, realmente es para hacer un detalle nada más y tenerlas ahí metiditas en su carcaj y nada más. Si vosotros conocéis alguna forma de hacerlas que sea mejor o cualquier cosa que se os ocurra, podéis decírmelo en los comentarios o cuando hagáis el proyecto mandarme alguna foto de cómo se os han quedado vuestras flechas en el caso de que hayáis elegido otra idea. Y bueno, pues hacéis la cantidad que vosotros queráis, que ya digo, esto es un detalle. Incluso es optativo si no queréis hacer flechas, pues así ya queda bonita también, con el carcaj vacío y no pasa nada. Y ahora ya le vamos a colocar sus pestañas y hacerle los puntos de luz en los ojos, que es lo único que nos queda. Las pestañas se las vamos a colocar con silicona líquida fría, ya os lo había enseñado también en el vídeo de la lista de materiales. Y vamos a tomar las pestañas sintéticas, así las colocamos en el ojo y vamos a cortar el tamaño que necesitemos, ¿vale? Tanto en un ojo como en el otro. A esta muñeca se las voy a poner en color marrón, en la otra Mérida se las he puesto negras. Aquí voy a probar con el marrón a ver qué tal queda, porque como ya es pelirroja, pues seguro que le queda bien. Entonces ponemos un poquito de pegamento en su pestaña y ahí se la vamos a colocar en el ojo, acercándola bien a la línea que hemos hecho de párpado. Y yo le pongo siempre un trocito más pequeñito, solamente en la parte exterior, aquí por detrás. Y le vamos a pegar la otra igual. Ahí estaría. Las pestañas marrones no se notan tanto como las negras, pero yo siento que a esta muñeca le quedan muy bien.
Y por último le vamos a hacer unos puntos de luz en sus ojitos. Yo siempre le hago uno aquí arriba en el extremo interior y en el otro ojo se lo hago en el extremo exterior para que queden en el mismo lugar, como si la luz estuviese entrando desde un punto y le estuviese dando en el mismo sitio. Y ahora le vamos a hacer otro pequeñito aquí abajo en diagonal y lo mismo en el otro ojo para que quede bien parejito. Y cómo cambia, me encanta, cuando le hago los puntos de luz le cambia la expresión totalmente. Y bueno, pues así queda finalizada Mérida. Está mal que yo lo diga, pero es que creo que es una auténtica maravilla. Me encanta la cara de esta muñeca, sus rizos tan largos, me encanta, me ha gustado muchísimo. Aquí tenemos a las dos juntitas y antes de finalizar quiero recordaros que todavía tenemos pendiente hacer a los trillizos. Empezaremos la semana siguiente, ¿vale? Porque el fin de semana este ya lo voy a dejar como descanso y la semana siguiente empezaremos. Seguramente empiece el martes y suba un vídeo cada 2 días, es decir, subiré el martes y el siguiente lo subiré el jueves y si me queda alguno más lo subiré el sábado y así, ¿vale? Porque tengo una serie de compromisos y bueno, pues no creo que me dé tiempo a hacerlo, entonces prefiero asegurarme y deciros que voy a subir cada 2 días por si acaso, ¿vale? Ya luego si me da tiempo a hacer todos los vídeos, pues ya los subo seguidos, pero si no me da, pues que sepáis que seguramente lo trabajemos así. De todas formas, no tengáis miedo que yo lo subo siempre, o sea, nunca he dejado un proyecto a medias, ni lo voy a dejar, aunque tarde. Y nada, pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo para comenzar ya con los trillizos. Os recuerdo que en ese primer vídeo de los trillizos volveré a enseñar toda la lista de materiales, ¿vale? Para hacerlos, por si no queréis volver a ver el de Mérida. Que bueno, allí en el de Mérida también lo tenéis. Pero si queréis esperar al de los trillizos, pues ya os voy a volver a enseñar la lista de materiales que lleva solamente los trillizos. Y nada, pues deciros que si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco un montón, de verdad que sí. Si hacéis el proyecto y subís alguna foto a redes sociales, etiquetadme para que yo lo vea. Podéis encontrar el enlace a Instagram y a Facebook aquí en la descripción de este vídeo. Por ahí podéis seguirme si queréis y así podéis etiquetarme más fácilmente, que me encanta ver vuestros proyectos finalizados. Y nada, pues si os ha gustado os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es gratis y para mí es de gran ayuda. Y si queréis decirme algo en los comentarios, pues por ahí nos vamos hablando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!